El cerezo y el primer suspiro del tiempo. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, había un viejo cerezo que se alzaba en el centro de un jardín abandonado. Sus ramas, retorcidas por el tiempo, florecían cada primavera con una belleza efímera. Bajo su sombra, un joven llamado Kaito solía sentarse a meditar. Tenía apenas 20 años, pero ya sentía el peso de las preguntas que no tenían respuesta. ¿Qué es el tiempo? ¿Por qué todo cambia? ¿Cuál es el propósito de la vida? Un día, mientras las flores caían suavemente sobre su regazo, un anciano se acercó. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, pero sus ojos brillaban con una serenidad inquebrantable. ¿Por qué te sientas aquí, joven?, preguntó el anciano, con una voz suave como el viento. Busco respuestas, respondió Kaito. Quiero entender el sentido de la vida. El anciano se sentó a su lado y tomó una flor de cerezo entre sus manos. Mira esta flor, dijo. Es hermosa, ¿verdad? Pero en unos días, se marchitará y caerá al suelo. Así es el tiempo, todo lo que nace, muere. Todo lo que comienza, termina. Pero en ese ciclo está la enseñanza. La flor no se aferra a su belleza, simplemente existe, en armonía con el momento presente. Kaito frunció el ceño, tratando de entender. ¿Y qué aprendemos de eso?, preguntó. El anciano sonrió. Aprendemos a no aferrarnos. A aceptar que todo es temporal. Y en esa aceptación, encontramos la paz. Esa noche, Kaito soñó con el cerezo. En su sueño, las flores caían sin cesar, creando un río de pétalos que lo llevaba hacia un lugar desconocido. Al despertar, supo que su viaje apenas comenzaba. El río del tiempo. Kaito decidió abandonar el pueblo en busca de respuestas. Caminó durante días, siguiendo el curso de un río que parecía fluir eternamente. A medida que avanzaba, observaba cómo el agua cambiaba. A veces era tranquila y serena, otras veces rugía con fuerza. Un día, encontró a una mujer lavando ropa en la orilla. ¿Por qué el río nunca se detiene?, le preguntó Kaito. La mujer lo miró con una sonrisa amable. El río es como la vida, dijo. Siempre fluye, siempre cambia. Si te quedas quieto, te arrastrará. Pero si aprendes a nadar, te llevará a lugares increíbles. Kaito reflexionó sobre sus palabras. Tal vez el tiempo no era algo que debía temer, sino algo que debía abrazar. Continuó su camino, sintiendo que cada paso lo acercaba a una verdad más profunda. El encuentro con el maestro. Después de semanas de viaje, Kaito llegó a un templo en lo alto de una montaña. Allí, conoció a un maestro zen llamado Ryokan. El maestro era conocido por su sabiduría y su capacidad para ver más allá de las apariencias. ¿Qué buscas, joven?, preguntó Ryokan. Busco entender el paso del tiempo y los aprendizajes de la vida, respondió Kaito. El maestro asintió lentamente. El tiempo es un espejo, dijo. Refleja lo que somos y lo que hemos sido. Pero no podemos detenernos en el pasado ni preocuparnos por el futuro. La verdad está en el presente, en este momento exacto. Kaito pasó meses en el templo, meditando y aprendiendo de Ryokan. Aprendió que el tiempo no era un enemigo, sino un maestro. Cada día traía nuevas lecciones, nuevas oportunidades para crecer. Esta es solo una introducción a la historia. Si te gusta la dirección, puedo continuar desarrollando los capítulos, explorando más profundamente los temas del tiempo, los aprendizajes y la filosofía zen. ¿Qué te parece? Muy bien, continúa. Me alegra que te guste. Continuaré desarrollando la historia, profundizando en los aprendizajes de Kaito y su viaje hacia la comprensión del tiempo y la vida. Aquí va la siguiente parte. Las estaciones del corazón. Kaito pasó un año en el templo, observando cómo las estaciones cambiaban el paisaje a su alrededor.
En primavera, el cerezo del jardín del templo florecía con una intensidad que parecía celebrar la vida. En verano, las hojas verdes danzaban bajo el sol. En otoño, todo se teñía de dorado y rojo, y en invierno, el árbol quedaba desnudo, resistiendo el frío con una quietud impresionante. Un día, mientras contemplaba el cerezo invernal, Kaito le preguntó a Ryokan: «Maestro, ¿por qué el árbol no lucha contra el invierno? Parece tan frágil, tan expuesto». Ryokan sonrió. «El árbol no lucha porque entiende que el invierno es parte de su ciclo. Sin el frío, no habría primavera. Sin la pérdida, no habría renacimiento. Así es también con el corazón humano. A veces, debemos pasar por el invierno para florecer de nuevo». Kaito asintió, sintiendo que esas palabras resonaban en lo más profundo de su ser. Comenzó a ver sus propias dificultades como inviernos necesarios, momentos de quietud y reflexión que lo preparaban para nuevos comienzos. El espejo del lago. Un día, Ryokan llevó a Kaito a un lago cercano. El agua estaba tan tranquila que parecía un espejo perfecto, reflejando el cielo y las montañas. «Mira el lago», dijo Ryokan. «Cuando está en calma, refleja la verdad de las cosas. Pero cuando el viento sopla, las olas distorsionan la imagen. Nuestra mente es como este lago. Si permitimos que las emociones nos agiten, no podemos ver con claridad». Kaito se sentó junto al lago y meditó durante horas, observando cómo su respiración calmaba su mente. Aprendió que, para entender el paso del tiempo y los aprendizajes de la vida, primero debía encontrar la calma interior. El encuentro con el viajero. Un atardecer, mientras Kaito caminaba por un sendero cerca del templo, se encontró con un viajero que llevaba una pesada mochila. El hombre parecía agotado, pero sus ojos brillaban con una curiosidad inquieta. «¿A dónde te diriges?», preguntó Kaito. «A ninguna parte y a todas partes», respondió el viajero. «Llevo años caminando, buscando respuestas. Pero cuanto más camino, más me doy cuenta de que las respuestas no están en el destino, sino en el viaje». Kaito lo invitó a compartir una taza de té en el templo. Mientras bebían, el viajero le contó historias de sus aventuras. Había cruzado desiertos, escalado montañas y navegado mares. Pero lo que más impresionó a Kaito fue la forma en que el viajero hablaba de sus fracasos. «Cada caída me enseñó a levantarme», dijo el viajero. «Cada pérdida me mostró lo que realmente importa. El tiempo no perdona, pero nos da la oportunidad de aprender». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Kaito. Comprendió que el viaje no era solo físico, sino también interior. El regreso al cerezo. Después de varios años en el templo, Kaito sintió que era hora de regresar a su pueblo. Ryokan lo despidió con una sonrisa. «Recuerda», dijo el maestro, «el tiempo es un círculo, no una línea recta. Todo lo que aprendes, lo llevas contigo. Y todo lo que dejas atrás, te prepara para lo que está por venir». Kaito regresó al jardín abandonado donde había crecido. El viejo cerezo seguía allí, sus ramas aún retorcidas pero llenas de vida. Se sentó bajo su sombra y cerró los ojos, sintiendo que había completado un ciclo. Las flores caían suavemente sobre él, recordándole que la vida es efímera pero hermosa. Y en ese momento, Kaito entendió que el verdadero aprendizaje no estaba en las respuestas, sino en las preguntas. No en detener el tiempo, sino en vivirlo plenamente.